fechas que importantes, ¿verdad? Porque eh, va pasando el tiempo y no queremos que nadie lo otras fechas. Aprovecho nuevamente para, para pedirles que las registren. Buenas noches. Muy buenas noches a todos, buenas noches, bienvenidos, un placer que nos acompañen. Después vamos a regresar al tercer módulo, que será la segunda parte del diplomado del 11 al 15 de noviembre, ¿sí? Del 11 al 15 de noviembre, donde vamos a hablar de estrategias y metodologías desde neuroeducación y donde vamos a tener las sesiones virtuales el 11, el 13 y el 14 de noviembre. Esta información la vamos a subir desde luego a Classroom, pero bueno, nuevamente les recordamos a todas y todos ustedes para que tengan estas fechas presentes y no lo olviden, no olviden que después tendremos este periodo básicamente del mes de septiembre, del mes de octubre, de descanso del diplomado y nos vemos nuevamente del 11 al 15 de noviembre. Ya el día 15 de noviembre es la conclusión del diplomado y esto significaría que a finales de diciembre o principios del mes de enero estaríamos entregando el diploma otorgado por la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública a todas las personas que han participado, que han cumplido los criterios de evaluación ya establecidos. Pues nos da muchísimo gusto saludarlas. Muchas gracias por acompañarnos, tener este gran público de maestras y maestros de diferentes partes del país. Y pues sean bienvenidos a esta sesión del diplomado. Vamos entonces a comenzar con mucho gusto. Claro que sí, maestra, con muchísimo gusto vamos a agregarla al grupo de WhatsApp. Que esta información también de las fechas las vamos a enviar al grupo de WhatsApp para que todos lo tengan mira, por ahí presente. Vamos a dar continuidad a nuestra sesión. Estuvimos hablando la sesión pasada sobre algunos aspectos que tienen que ver con dificultades del aprendizaje de las matemáticas, tratando de seguir un esquema alternativo de cuando hablamos justamente de algunas barreras del aprendizaje. El día de hoy vamos a continuar hablando de estas dificultades en el aprendizaje de las matemáticas y vamos también a irnos algunas dificultades y trastornos de aprendizaje que aparecen en el aprendizaje, eh, de la lengua, ¿sí? Entonces, o del lenguaje, perdón, en este caso. Vamos a comenzar nuestra sesión y voy a permitirme utilizar una presentación que hemos hecho en PowerPoint para todos, para justamente guiar el diálogo, de nuestro diplomado. Bueno, aquí aparece esto que ya habíamos por ahí comentado, que la segunda parte del diplomado es del 11 al 15 de noviembre, estrategias y metodologías desde neuroeducación. Ah, y estoy olvidando algo muy importante, ¿no? Algo que me da muchísimo gusto compartir, y es el hecho de que el día de ayer tuve la oportunidad de tener comunicación con el doctor Martín Pinos. Doctor Martín Pinos es un eh, neuroeducador español, uno de los neuroeducadores pues más importantes. De hecho, tengo acá una foto de Martín. Lo hemos citado en alguna de las primeras sesiones del diplomado. La he estado trabajando en los últimos años con Rafael Vizquerra en temas que tienen que ver con educacional, con David Bueno en temas que tienen que ver con neuroeducación. Y bueno, me complace confirmar que la última sesión de diplomado tendremos una conferencia en vivo del doctor Martín Pinos. Será algo extraordinario porque vamos a tener la oportunidad de convivir, de dialogar con uno de los grandes especialistas en educación hispana. Eh, para esa sesión, aviso desde ahora, vamos a tener un horario especial porque él está desde España y la diferencia de horarios
hace que cuando acá comenzamos a eso de las 8 de la noche, allá estén en un asunto, un horario un poco complejo, sí, eh, muy de mañana, entonces probablemente esa última sesión, para poder contar con su presencia, la tengamos que recorrer en un horario pues más temprano. Pero con mucho gusto vamos a avisar esto con suficiente tiempo, esto ya será en el mes de noviembre, para que todas y todos ustedes nos puedan acompañar y podamos disfrutar de la presencia del cierre de este diplomado con la participación del doctor Martín Pinos Quiles, un gran profesor. Estoy seguro que todos las personas que hemos estado participando en este diplomado nos vamos a motivar con su participación. Y bueno, vamos entonces a comenzar de lleno. Ya hablamos un poco sobre la ruta que hemos estado trazando desde la sesión pasada. Vamos a continuar en ese camino porque queremos el día viernes tratar de este camino llevarlo a una convergencia con algunas de las ideas que se proponen en la visión de las barreras del aprendizaje, la participación. No hemos seguido exactamente ese trayecto, pero buscamos tener convergencia en él. Entonces, hablábamos la sesión pasada, terminamos con la suma y decíamos que era importante poner atención a las cuatro operaciones, eh, justamente, las cuatro operaciones básicas, donde hay que incluir ahí la sustracción, o lo que comúnmente llamamos la resta de números naturales, la resta de números enteros, ¿sí? Y que en muchas ocasiones los niños en etapas primaria baja, inclusive en etapas de preescolar y primaria baja, las pueden interpretar como quitar, ¿no? Entonces, utilizan los dedos, utilizan objetos físicos para crear estas correspondencias antes de llegar finalmente a la enseñanza formal, ¿no? A que alguien nos diga, ah, mira, eso es una resta, eso es una sustracción. Entonces, el dominio del algoritmo de la resta o del algoritmo de la sustracción, también de las combinaciones numéricas básicas de la resta, tiende a ser lento, tiende, eh, tiende a ser costoso en el sentido en que la inversión de tiempo, de apoyo a nuestros estudiantes va a ser amplia, porque en muchas ocasiones, para la gran mayoría de los niños, lo pueden ver como algo que presenta una mayor dificultad que la suma, ¿sí? Porque en muchas ocasiones implica un mayor número de operaciones y es importante decir que en muchas ocasiones los niños que ya presentan algunas dificultades de aprendizaje logran a dominarlos, a veces hasta el tercer año de educación primaria. Entonces, ¿qué se recomienda para los profesores? Pues se recomienda que los profesores trabajen con los estudiantes, trabajen con estas restas, hasta que los niños logren superar esta noción de quitar, de ver a la resta como quitar objetos, ¿sí? Esta es muy importante porque en muchas ocasiones cuando se trabajan ya problemas que implican la resta, el niño sigue asumiendo la idea de que la resta es necesariamente la noción de quitar. Y debo decirlo que puede tener eh, otras interpretaciones, como ser una operación complementaria a la adición o como ser un medio para comparar dos valores, para poder comparar dos cantidades, particularmente dos números. En algunos autores, no todos, pero algunos autores, por ejemplo, proponen que no necesariamente se tiene que utilizar de inicio el signo menos, este signo que muchas veces también le llamamos quitar,
Y esta interpretación es muy importante porque ayuda, el hecho de que el niño utilice el signo menos, ayuda a que no necesariamente de forma inmediata lo asocie como quitar. Esa idea de inicio a veces es un poquito compleja, pero con el paso de la práctica, un periodo de tiempo eh, pertinente, a veces resulta mucho más útil. Algo muy parecido a la recomendación que nos hace, por ejemplo, Irma Fuenlabrada cuando los niños están aprendiendo los números en preescolar, donde en muchas ocasiones maestras y los maestros le van poniendo nombres adicionales a los números por su forma, por tratar de que sea más emotivo, le van asignando, eh, podríamos decirle, sobrenombres a los números, pero de lo que estamos hablando justamente es que con el paso del tiempo, los sobrenombres resultan un poco más difíciles de modificar y la verdad es que es mucho mejor que vayan utilizando los nombres reales de los números o los nombres reales de las opciones. Ahora, esto es cuando hablamos de la resta, pero cuando nos Buenas referimos a... noches a todos, perdón. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. Un placer saludarla, maestra. Bienvenida, bienvenida, muy buenas noches. Muchas Muy- gracias. Muchas gracias a usted, un gusto que nos acompañe, muchas gracias. Entonces, eh, es muy importante cuando trabajamos la multiplicación que antes de ese hecho ya se haya consolidado el concepto de adición. En muchas ocasiones este concepto tarda, ¿sí? Los maestros rápidamente pasamos a la multiplicación y entonces es mucho más complejo para el niño porque no domina plenamente la suma cuando, cuando finalmente ya está en la multiplicación. Esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante. Darle ese tiempo, darle ese tiempo justamente para que el niño vaya trabajando, comprendiendo el concepto de suma y después finalmente pueda pasar a la multiplicación. Entendiendo, por una parte, a la multiplicación como una manera de hacerlo, como una adición sucesiva de un mismo número, ¿sí? Entonces, eh, el niño va aprendiendo a trabajar las combinaciones numéricas, ¿sí? Esto basado siempre en esta noción de la comprensión, ¿sí? Esto habitualmente, como lo dice Rico y Castro, se va tornando más o menos en los tercer año de educación primaria, aunque en muchas ocasiones puede llevarse a cabo hasta después. ¿Cuáles son algunos de los errores más frecuentes que podemos encontrar en la multiplicación, particularmente al efectuar el algoritmo de la multiplicación? Pues, por ejemplo, Scaloni y Noriega nos dicen que uno de ellos son los errores en las combinaciones básicas. Si el niño tiene errores en las combinaciones básicas, lo que significa es que está teniendo problemas con las sumas. Y entonces hay que detenernos un poco y trabajar con la suma para volver a comenzar con la multiplicación. Segundo, errores en la suma de dos números que se llevan, ¿sí? Esta idea, que es un defecto del propio algoritmo que nosotros trabajamos, donde llevamos valores de uno a otro, sobre todo cuando estamos haciendo la multiplicación de números de dos o más cifras. Tercero, que el alumno puede escribir una hilera de ceros cuando hay un cero en el multiplicador, ¿sí? El cero en muchas ocasiones se convierte en un elemento que puede llevar a confundir porque su valor depende de un número que está al lado izquierdo y de su posición. Entonces, esto es sumamente importante porque puede llevarse a cabo algún error. Si la adición, si la suma no está superada, si la suma no está consolidada, pues nuevamente puede haber errores en la adición.
Es decir, lo que estoy diciendo es que a veces los errores de la multiplicación no son siquiera de la multiplicación, sino que provienen más de la suma. Y finalmente tomar el multiplicando como multiplicador, que ese es otro error bastante común. Ahora, la división probablemente representa una operación mucho más compleja. De hecho, la multiplicación, si observamos, requiere, por un lado, esta noción de producto, esta noción de suma abreviada, pero también la noción normal de suma. Y esto significa que la multiplicación requiere de al menos que el niño tenga la capacidad de hacer al menos dos operaciones distintas dentro de otra operación. Bueno, el caso de la división es todavía más complejo, porque en la división el niño tiene que identificar cuántas veces un número cabe en el otro, es decir, ahí hay una relación que se da de que el niño pueda descomponer un número respecto de otro y preguntarse cuántas veces ese número se puede, su suma puede darnos el valor que ella parece. Pero no solo eso, también va a necesitar del producto, de la multiplicación, también va a necesitar de la resta. Entonces, la división muy especialmente representa una operación muy compleja para el niño. ¿Por qué? Para dividir bien necesitamos multiplicar bien, sumar bien, restar bien. Si no está superada la suma, la resta, la multiplicación, el resultado de dividir puede llevarnos a múltiples errores. Y debo decirlo, cuando nosotros como docentes vemos que nuestros alumnos no han superado estas operaciones básicas y a pesar de ello pasamos a la división, quienes estamos cometiendo un error en nuestra práctica somos nosotros, porque le estamos pidiendo algo a nuestros estudiantes para los cuales aún no están preparados. Entonces tenemos que dar ese tiempo para que finalmente puedan superar las otras operaciones básicas y entonces pasar a la división. Entonces pasamos a la división. La división entonces implica reorganizar el concepto de multiplicación. ¿Sí? Reorganizar el concepto de multiplicación. Reorganizar las tres operaciones previas que ya hemos mencionado. Entonces, hay una red de conexiones de varios conceptos aritméticos para poder finalmente dividir. Y esto tiene que estar casi en sintonía, ¿no? Paso a paso, paso a paso. Esta es una de las razones por las cuales la división es un algoritmo pues, más complejo. ¿Sí? Ahora, no solo eso, se lleva a cabo de izquierda a derecha, mientras que todos los demás, las otras operaciones, las hacemos de derecha a izquierda. Tiene dos resultados. ¿Sí? Por una parte, tenemos el resultado que llamamos el cociente, ¿sí? Pero también tenemos el resto que aparece en la parte baja de la línea. ¿Sí? Recordemos un número, por ejemplo, un número A divide a un número B, ¿sí? Si existen dos números enteros, vamos a suponer que ahí B son números enteros, ¿sí? Si existen otros dos números enteros, Q y R, tales que B se puede escribir como A por Q más R. Esto lo estoy diciendo solo para los profesores, desde luego, ¿no? No para los niños. Es decir, B se escribe como el producto divisor por el dividendo, perdón, el divisor por el cociente más el residuo. Así escribimos a B. Entonces decimos, mira, 2 divide a 11. Si 2 divide a 11, ¿qué tendría que ocurrir? 5 por 2 es 10, ¿verdad? Entonces 11 se escribe como 5 por 2 más 1. ¿Sí? 11 es igual a 5 por 2 más 1. Entonces decimos 2 divide a 10,
Sí, solamente sí. A 11 lo podemos escribir como 5 por 2, que es 10, más 1. El residuo es 1. Y 5 es el resultado de la división de 2 entre, de 2 entre 11. ¿Sí? Claro, no es una división entera, claramente. Entonces, este es un proceso mucho, mucho más corto. ¿Sí? Mientras que en las otras operaciones se busca un resultado, acá tenemos dos resultados importantes. Siente y el residuo. Aunque generalmente en la educación básica ponemos mucho más atención cociente. Requiere de algoritmos automatizados, ¿sí? Y inclusive a veces hasta de una fase de tanteo. Cuando nosotros estamos diciendo, a ver, ¿cuántas veces cabe este número en este otro número? Estamos pidiéndole al niño que tantee, que estime, ¿sí? Entonces, hay un ejercicio importante en la división que siempre hay que valorar. Ahora, es conocido en nuestro país que el dominio de estas 4 operaciones es uno de los objetivos más importantes que plantea la educación básica. Nosotros esperamos, de hecho, asumimos aquella idea de que una persona está alfabetizada, ¿sí? Sí, puede leer, sí puede escribir, sí puede comprender aquello que lee y además puede realizar las operaciones básicas. Entonces, asumimos con una gran importancia por el impacto que tiene en el desarrollo de la persona, en la aplicación que esa persona le va a dar a lo largo de toda su vida, suma, la resta, la multiplicación, la división. Es importante entonces darnos cuenta cómo apoyar a nuestros estudiantes, cómo intervenir en el caso de trabajar con algunas familias que puedan tener a estudiantes con estas dificultades de aprendizaje y entender que el proceso que viven los estudiantes va a ser un proceso mucho más lento. Pero esto no significa que los alumnos no puedan alcanzar a desarrollar estas operaciones. ¿Sí? La mayoría de los estudiantes van a lograrlo hacer, pero van a requerir de ese apoyo tanto de las maestras, los maestros, pero también muy especialmente de los padres de familia. Y cada niño va a requerir de una atención personalizada, de una atención eh, personalizada, de una atención individual para poder identificar cuáles son sus necesidades, para poder identificar cuáles son sus dificultades y cómo las maestras y los maestros podemos intervenir de tal manera que podamos apoyarlos. En gran medida, parte de la labor que se hace es aquella labor que describió muy bien Zoltán Jens, que consiste en poder transformar los conceptos abstractos en conceptos mucho más concretos, ¿sí? Que puedan los niños darles un significado desde los saberes informales y que poco a poco vayan pasando a esos saberes formales, en la medida de las posibilidades. Esta es gran parte de la función que tenemos las maestras y los maestros. Y entonces, eh, pasamos esencialmente de esta noción de pasar del uso de un lenguaje, de una representación informal, o si queremos llamarle así, de utilizar saberes informales o no institucionalizados para finalmente llegar a las operaciones con símbolos formales, ¿sí? Los niños van entonces construyendo poco a poco los conceptos aritméticos, ¿sí? Poco a poco van comprendiendo los algoritmos y van encontrando también una manera de representar los valores en ellos. ¿Cuáles son algunas estrategias?
estrategias de lleno no tenemos oportunidad de verlas acá, porque este es un diplomado en neuroeducación y nos llevaría muchísimo más tiempo, es decir, dejaríamos de hablar de neuroeducación y hablaríamos ya de neurodidáctica o didáctica de las matemáticas, y eso es tema de otro de los diplomados que el Centro de Investigación en Ciencias de las Matemáticas tiene. Pero algunas estrategias con un reconocido, con reconocido éxito es, por ejemplo, el uso de registros de representaciones semióticas, algo que descubrió los años 90 Raymond Duval en el IDEM en Francia, Raymond Duval, que descubrió justamente que cada concepto o que algunos conceptos de las matemáticas pueden representarse de distintas formas. Sin embargo, estas representaciones adquieren diferentes niveles de complejidad, ¿sí? De tal manera que las maestras y los maestros que en su clase trabajan distintas representaciones pueden identificar cuáles son las representaciones más adecuadas de sus estudiantes, ¿sí? No lo hemos hablado aquí, pero por ejemplo, una fracción puede presentarse, una fracción propia podría presentarse como una rebanada en un pastel. Y sí, esa es una manera de representar una fracción. Pero también una fracción se puede interpretar como el cardinal de un conjunto respecto a un subconjunto, ¿sí? O como la longitud de un segmento dado respecto a, eh, eh, a una parte de este segmento dado, ¿sí? También podemos pensar la fracción ya de manera formal como el cociente de dos números enteros, uno que llamamos numerador, otro que llamamos denominador, donde el denominador es distinto de cero, ¿no? Y entonces, estas son diferentes maneras de representar el mismo concepto matemático, que es un número racional, ¿sí? La labor de las maestras y los maestros es construir distintas representaciones, trabajar con distintas representaciones, para que algunos alumnos seguramente muy rápidamente van a poder trabajar con la definición formal, esta última que mencioné, pero otros al menos lleguen a la definición, la primera que mencioné, que es el ver a una fracción como una parte de un pastel. Es decir, que todos puedan llevarse a su modo la comprensión del concepto. Y Duval, ya particularmente centrados en él, nos habla de que finalmente el concepto se comprende cuando el alumno puede pasar de una conversión de una representación a otra representación. Es decir, cuando el niño logra darse cuenta que ese 3 sobre 4 representa lo mismo que el pastel tenga 4 rebanadas y tome 3, o que el segmento mida 4 metros y él haya corrido 3 metros, entonces el niño se empieza a dar cuenta que está hablando del mismo concepto, ¿sí? Esto es solo por mencionar un ejemplo. No es el único camino. George Polya, desde la mitad del siglo pasado, habló de la resolución de problemas y mostró justamente que a través de la resolución de problemas, los niños, los jóvenes, muy especialmente, pueden construir habilidades de pensamiento matemático. Es decir, que la resolución de problemas se convierte en un método de enseñanza y también de aprendizaje. Polya hace muchísimo hincapié en que todo problema debe de analizarse, debe de solucionarse a través de 4 fases. Una primera fase donde lo que se busca es la comprensión del problema, una segunda fase que tiene que ver con diseñar un plan para la solución del problema, una tercera fase para ejecutar ese plan y finalmente una última fase que tiene que ver con esta visión retrospectiva. Pensar si hemos llegado a la solución correcta, pensar si hay otras formas de resolver el problema, pensar si nuestro problema puede generalizarse, si es un caso particular, etcétera, etcétera. ¿Qué otras variables intervienen en el problema que no fueron consideradas? En fin, hay mucha literatura muy interesante para leer mucho más sobre Raymond Duval, sobre George Polya,
Y un tercer caso puede ser, desde luego, la teoría de situaciones didácticas de Gould-Brousseau, una de las teorías con mayor impacto. Gould-Brousseau, que lamentablemente falleció este último año, y él es el creador de una teoría que ha tenido una repercusión igual que la teoría de Polya, más allá de la enseñanza de las matemáticas, ¿sí? Más allá de la enseñanza de las matemáticas, porque hoy en día el término de resolución de problemas o aprendizaje basado en problemas es un término general en el campo educativo, como lo es también el término de situación didáctica. Es un término que va más allá que solamente la didáctica de las matemáticas, lo podemos ver casi en cualquier parte de la educación, ¿no? Esa situación didáctica que nos deja un mensaje, que por eso me permito incluirla en esta discusión, porque nos deja un mensaje muy importante para las maestras y los maestros, ¿no? El darnos cuenta que, reinterpretando un poco a Brousseau, que crear una situación didáctica es como esa experiencia de ir al cine. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos al cine, eh, ¿qué nos interesa? Por ejemplo, ¿qué tiene relevancia, profesor Ariel, cuando usted va al cine? ¿Por qué elige ir al cine? Yo creo que responder a un interés cognitivo, también para ampliar un poco mi experiencia de relacionarme con otros, porque generalmente no voy solo, ¿sí? Ajá, esto es muy importante, Entonces claro, es claro. como, diría dos cosas, compartir con alguien más y ampliar mis intereses cognitivos. Muchas gracias, muchas gracias. Esto que usted nos dice es muy importante, doctor, porque si pensamos en un joven, si pensamos inclusive en un niño, o por qué no en nosotros mismos, eh, alguien inmediatamente piensa en una película. Piensa en el interés que puede tener en una historia, esa historia que es narrada, que es representada, que es actuada a través de actores, a través de una película. Esa película, voy a permitir reinterpretar este acto con esa noción de Brousseau, ¿sí? Esa película es la clase del profesor, ¿sí? Y claro, lo primero que buscamos es tener una buena película, tener una clase que nosotros podamos disfrutar. Pero como bien lo dice la maestra María del Carmen, no solo importa la película, porque a lo mejor la película es muy buena, pero lo siento, a lo mejor la compañía con la que estamos no es muy buena, no nos dejan escuchar la película, discutimos en el momento en que vemos la película y entonces no apreciamos la película que es. Entonces, la compañía es muy importante. ¿Con quién estoy? Es muy importante. Es decir, el ambiente que hay en el cine, las personas que forman parte del salón, los alumnos y profesores, generan un ambiente. Pero además, no solo eso, la película en el cine se disfruta mejor si tenemos palomitas, se disfruta mejor si nuestros asientos son cómodos, si el clima, si estamos en una zona calurosa, si el clima nos da cierta frescura. Es decir, que las condiciones del aula, también físicas, influyen en el proceso. Entonces, la noción de situación didáctica es muy importante. La noción eh, de mi estado de ánimo, como lo escriben nuestros compañeros, eh, cómo me siento emocionalmente, cómo puedo disfrutar, qué tan predispuesto estoy a disfrutar de esa película, cuál es la compañía, cuáles son las personas que me acompañan, eh, cuál es la calidad misma de la película, porque tal vez tengo toda la intención de ver esta película, tengo una buena compañía, el cine está extraordinario, llego y en los primeros 15 minutos la película me ha cansado, la película de alguna manera me ha decepcionado, ha hecho que pierda el interés.
exactamente, como bien lo dice la doctora Ana María, tengo también expectativas sobre esa película, ¿no? Esas expectativas que voy eh, de alguna manera atendiendo en el momento en que tengo la oportunidad de ver la película. Entonces, la noción de situación didáctica de Rousseau es que las maestras y los maestros debemos de procurar preparar justamente estas experiencias. Es decir, debemos de ver la clase como una experiencia completa, como una experiencia de vida para nuestros estudiantes. Una experiencia donde muchos elementos juegan parte, donde los saberes que se van a, de alguna manera a compartir son importantes. La manera en la que se van a compartir los saberes son importantes. El espacio, el ambiente de clase, el trabajo de la gestión emocional de los alumnos y del profesor, etcétera. Hay muchos aspectos que son relevantes. Y en todo eso, en todos esos aspectos, las maestras y los maestros tenemos que fijar nuestra atención. Porque la principal labor, al menos para Rousseau, de las maestras y los maestros, no es la de transmitir el conocimiento, no es la de necesariamente dictar cuáles son los conocimientos, los saberes o los aprendizajes que queremos que nuestros alumnos se apropien, sino que tiene que ver más con crear las situaciones que faciliten el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y entonces la labor de los estudiantes consiste en aprender, en aprovechar este contexto, en aprovechar esa situación y de manera responsable aprender. Eh, desde luego, este, esta es desde luego una postura, que establece Guy Brousseau. Es un autor y podría haber de otro tipo. De alguna manera, entonces, estas propuestas de la visión de Duval, de la visión de Polya, de la visión de Brousseau, pueden ser útiles para hablar de la didáctica y muy especialmente para poder eh, construir escenarios, construir situaciones donde todos los estudiantes puedan potencializar sus habilidades matemáticas. Y entonces convertir el salón de clase en un espacio que pueda ser inclusivo, en un espacio donde todos puedan participar, donde quienes van rápido participen, donde quienes van un poco más lento participen, donde todos puedan aprender y formar parte. Y bueno, este es un breve anuncio donde aprovecho para recordarles que vamos a tener el seminario de pedagogía latinoamericana, primero 8, 15 y 22 de octubre, están cordialmente invitados, y el seminario de educación y bienestar emocional en el mes, eh, en el mes de diciembre, el 9, 10 y 11. Son eventos gratuitos que organiza el instituto. Bueno, entonces, algunas ideas finales, pero para hablar de estas ideas finales me gustaría incorporar algunas nociones muy importantes sobre las cuales vamos a dejar algún material en Classroom para que todos ustedes, desde luego, puedan profundizar. El término de dificultad de aprendizaje. Hemos tratado de llevar este término de dificultad de aprendizaje en el ámbito de las matemáticas, pero ahora me permito hablarlo un poco de manera más general, porque vamos a tratar de hacer esta transición al tema del lenguaje. Bueno, pues el término de dificultades del aprendizaje es un término que en lo general nos permite hacer referencia a diferentes eh, grupos de problemas con distintas denominaciones, ¿sí? Algunos problemas eh, que llamamos problemas escolares y que voy a permitirme utilizar una nomenclatura, vamos a llamar PE, problemas de bajo rendimiento escolar, que vamos a llamar BRE, y también
de dificultades específicas del aprendizaje, TEA. También ahí vamos a incluir el trastorno por déficit de atención, este trastorno de déficit de atención, o que también a veces le llamamos el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que comúnmente escribimos con las siglas TDAH. TDAH. Y la discapacidad intelectual límite, que comúnmente escribimos DIL. Estas comúnmente se manifiestan como dificultades y que en muchos casos representan procesos donde se requiere adaptar las condiciones de atención a los estudiantes, tanto en el ambiente escolar como también en la intervención que se hace con los padres de familia. Bueno, entonces, este término de dificultades en el aprendizaje, en términos muy generales, lo podemos entender como ciertas alteraciones en los procesos de cambio que son provocados, que son inducidos por prácticas de enseñanza y aprendizajes escolares y no escolares. Y tienen una conexión muy importante con otros campos de conocimiento, como por ejemplo los procesos de cambio que son provocados y que son inducidos por prácticas de enseñanza y de aprendizaje escolares y no escolares. Un autor muy importante es César Coll, que ha escrito sobre esto en el campo de la psicología de educación allá por los años 90. La psicoterapia, como la aplicación profesional de la psicología educativa, la psicología escolar como una aplicación profesional de la psicología de la instrucción, y la psicología de la instrucción como estos procesos, como ese estudio de los procesos de cambio provocados o inducidos por prácticas de enseñanza y aprendizajes escolares. ¿Cuáles son entonces, refiriéndome justamente a César Coll, algunos subtipos de dificultades de aprendizaje? Para esto es importante que pensemos en todos esos factores patológicos personales, estos factores definidos por la interacción de la persona con el ambiente, o inclusive factores ambientales eh, que sitúan ciertas condiciones personales. También es importante considerar las condiciones ambientales, también los factores que son debidos a la interacción entre la persona y el ambiente o entre las personas. De esta manera podemos diferenciar a los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje, según cierta posición que ocupen en este continuo al que estamos haciendo esta valoración. César Coll considera que al menos podríamos tomar 3 criterios. Y quisiera comentar que hay, desde luego, otros criterios establecidos. Yo me permito presentar estos criterios de manera muy respetuosa. Desde luego, hay otras propuestas y las personas que se dedican al campo de la educación especial, que se dedican al campo de las necesidades educativas especiales, que se dedican al campo de la educación inclusiva, desde luego, pues pueden tener muchas más referencias. Entonces, bueno, el primer criterio, vamos a llamarlo el de gravedad, ¿sí? El de gravedad considerada desde la perspectiva de la persona que presenta la dificultad. Esto es muy importante. Considerada desde la perspectiva de la persona que presenta la dificultad. ¿Sí? No es aquí la idea de gravedad implica cierta importancia del problema, implica cierta ausencia de posibilidad de remisión espontánea, cierta necesidad de intervención externa especializada. ¿Qué significa esto?
que ahí nosotros como maestras, como maestros, difícilmente vamos a poder apoyar mucho más al estudiante y que tal vez nuestra principal función va a consistir en crear ese vínculo, en poder identificar la situación que viven nuestros estudiantes y de alguna manera canalizarlo para que un especialista pueda realizar la intervención adecuada. Una vez que esa intervención haya sido dada, desde luego, muy seguramente podemos participar en ese proceso, pero siguiendo las indicaciones por un especialista establecido. La afectación, vamos a utilizar la letra A, que indica el carácter predominante del problema en determinadas áreas personales, como los procesos, como las funciones, como las conductas, ¿sí? Estas áreas personales afectadas. Y que en muchas ocasiones esta afectación puede vincularse a la gravedad. Y después tenemos la cronicidad, que generalmente se va a referir al tiempo de duración del problema, ¿sí? Que indica también las posibilidades de recuperación espontánea o, en su caso, mediante la intervención especializada con diferentes perspectivas, ¿no? El caso de requerir una atención psicopedagógica, el caso de requerir una atención psicoterapéutica, el caso de requerir una atención médica o psicosocial, por mencionar algunas de ellas. Entonces, a ver, voy a recordar un poquito, voy a irme hacia atrás para recordar algunos términos, ¿sí? A ver si ahí vemos todos con atención las siglas, ¿no? Problemas escolares, PE. Bajo rendimiento escolar, BRE. Dificultades específicas de aprendizaje, DEA. Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, TDAH. Discapacidad intelectual límite, DIL. Ahí vamos a parar. No olvidemos esto, porque entonces lo que aquí tenemos es una clasificación. Es una clasificación. Esta clasificación es desde luego una generalización, considerando estos tres criterios, recordemos. Gravedad, que es G, afectación, que es A, cronicidad, que es C. ¿Qué nos dice esto? Los problemas escolares. No G, no A, no C. Y los vamos entonces a poner en el tipo 1. Este es el tipo 1. ¿Okay? Después tenemos el bajo rendimiento escolar. ¿Sí? Puede ser que, puede ser A, pero no C. ¿Sí? Después tenemos, irme hacia atrás para que todos vayamos recordando los términos, ¿no? Dificultades específicas de aprendizaje. Vea, dificultades específicas de aprendizaje, que puede ser G, que puede ser A y que puede ser C. ¿Sí? Después tenemos el tipo 4, ¿sí? A ver si todos recuerdan, es trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, TDAH, donde ahí podemos tener que es G, que es A y podría ser C. Y finalmente, el quinto tipo, donde tenemos justamente la discapacidad intelectual límite, y ahí tenemos justamente G, A y puede ser C. Entonces, si observamos los problemas escolares del tipo 1, ¿sí? Son problemas que mediante una intervención adecuada entre profesores y padres de familia podemos en lo general atender. Vamos a ver ahora a qué nos referimos con estos problemas escolares, ¿sí? Después, el bajo rendimiento escolar, aquí ya se presentan algunas situaciones. Algunos podemos atender, otros no. Y después veamos
que muy el tipo 4, el tipo 5, requiere de una atención especializada. De ahí de la importancia, y quisiéramos casi hacer un llamado, si este video en algún momento es realizado por nuestras autoridades educativas, la importancia del campo de la educación especial, la importancia del campo de la educación inclusiva. El contar con más profesionales en este campo es sumamente importante. ¿Por qué? Aún a pesar de que tenemos, desde luego, un grupo ya importante de especialistas, cuando revisamos, sigue siendo necesario el contar con un mayor número. Probablemente, así como lo podríamos decir en el campo de las neurociencias o en el mismo campo, ciertos campos de las matemáticas, no contamos con un número de especialistas suficientes para las necesidades de nuestro país. A ver, entonces, voy a tratar de mostrar la misma tabla, pero ahora con un tratamiento distinto. A ver si puede ser más claro. ¿Sí? Observemos, por favor, tenemos el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 4, el tipo 5. ¿Sí? Con estos criterios de gravedad, de afectación, de cronicidad. ¿Sí? Y después, del lado izquierdo, tenemos justamente, eh, los problemas escolares, por ejemplo, las dificultades de aprendizaje, los problemas escolares. Entonces veamos, por favor, que están en un primer nivel de gravedad, A, con G, A y C. Después tenemos justamente el bajo rendimiento escolar y vean cómo pasa de C en 1 hasta G y A 3. Después, y si observamos, DA ya va 2 en C y tenemos en 4 G y A. Y después TDAH, vean cómo ya se convierte en algo mucho más complejo, algo que requiere una atención, insistimos, especializada, ¿sí? En el campo, en 3C y en 5GA, y después una situación mucho más compleja de I L, donde ya en 5 está G, A y C. Entonces, bueno, esto nos habla un poco sobre estos problemas de aprendizaje. Podemos también ver algunas de estas características principales y nuevamente queremos ser muy respetuosos de que estas son algunas características. Sin lugar a dudas, el especialista, el educador social y también quienes después del campo de la psicología realizan especialidades en estas áreas de conocimiento son las personas que pueden dar esta atención especializada. Juan Francisco Romero y Rocío Lavín en el año 2005 hicieron este cuadro que nos habla de las características principales de estos tipos de dificultades de aprendizaje. ¿Sí? Los problemas escolares, el bajo rendimiento escolar, las dificultades específicas de aprendizaje, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y la discapacidad intelectual clínica. Ellos agregaron algunas variables psicológicas afectadas y algunos problemas de conducta. Por ejemplo, en el caso de los problemas escolares, pues estamos hablando de que la alteración se da en procesos de enseñanza y aprendizaje, de que las dificultades de aprendizaje pueden ser inespecíficas y que muchos de estos problemas son de carácter de adaptación escolar. Muchos de estos problemas tienen un origen extrínseco, es decir, que tiene que ver con esa relación que tiene el estudiante con otros estudiantes, de esa relación que se gesta con los padres de familia, en la familia, etc. En el caso de el bajo rendimiento escolar,
tenemos procesos de enseñanza-aprendizaje, lagunas de aprendizaje. Nuevamente hay algunas dificultades de aprendizaje que no son específicas, pero también aquí podemos ver alteraciones en el comportamiento y en el proceso de adaptación escolar. El origen puede ser extrínseco, problemas, como ya hemos comentado, en la familia, problemas en su medio social, sociofamiliares, decimos, pero también aquí ya observamos problemas de corte intrínseco, ¿no? Como la desmotivación, como aspectos que tienen que ver con retrasos del lenguaje. Hay varias variables psicológicas que son afectadas, como la motivación, los procesos psicolingüísticos, las habilidades de autorregulación, de control, y en muchas ocasiones también hay problemas de conducta, como el hecho de que no pueden adaptarse al ambiente escolar, y esto desde luego genera un comportamiento que puede ser a veces agresivo o violento. El caso de las dificultades específicas del aprendizaje, pues afecta directamente los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pueden presentarse en la lectura, en la escritura, en las matemáticas, y la mayoría son de un orden intrínseco. Este aspecto es muy importante porque, y de hecho, como ustedes pueden ver, con TDAH y con DIL va a ocurrir que el origen es intrínseco. Esto significa que aquí no se debe a una falta de motivación, no se debe a un problema en la enseñanza, probablemente del profesor o del método de enseñanza necesariamente, no se debe a que el alumno no haga esfuerzos para aprender, sino que requiere nuevamente de una atención especializada. Hay un proceso mucho más complejo que es una barrera para el aprendizaje del estudiante. Entonces, nuevamente el origen es intrínseco, hay una alteración neuropsicológica, hay varias variables que intervienen, los procesos neurolingüísticos, la atención, a veces problemas en la memoria de trabajo, la metacognición. Cuando hablamos de TDAH, pues vamos a justamente a los procesos, hay una alteración en los procesos de enseñanza-aprendizaje. También se pueden presentar dificultades específicas de aprendizaje, dificultades significativas de adaptación en la familia, en el ambiente escolar o social. El origen nuevamente es intrínseco, y además de la alteración psicológica, también puede, aparecer un problema de autorregulación. ¿Cierto? No logramos regularnos. ¿Cuáles son algunas variables psicológicas afectadas? La atención, la memoria de trabajo, lo social, el poder enternecer el lenguaje, la metacognición. Y desde luego, esto nos puede llevar a tener problemas de adaptación escolar, familiar y social. Y bueno, el DIL, esta discapacidad intelectual límite, nuevamente altera los procesos de enseñanza-aprendizaje, nos puede llevar a algunas dificultades específicas de aprendizaje, nos puede llevar a problemas de coeficiente intelectual bajo o en un límite inferior, que tiene un origen intrínseco, naturalmente de una alteración neuropsicológica, y que, bueno, puede afectar diversas variables psicológicas, como el razonamiento, como la atención, como la memoria de trabajo, como la metacognición, como encontrar estrategias que le permitan aprender. Es decir, se busca una y otra manera de aprender, y no se consigue a veces con el éxito que se esperaba. Bueno, entonces, esto lo podemos encontrar. Yo les invito a que lean la obra de Juan Francisco Romero Pérez y Rocío Lavín Cerdán, un libro sumamente interesante. Y bueno, González, Pienda y Álvarez
Mastropieri, Strunz y Chung, Garnett, González Pineda, Miranda, Fortes-Gil, Revior, García, todos estos autores han identificado, han logrado identificar algunas dificultades de aprendizaje en matemáticas. ¿Sí? En matemáticas, estas dificultades aparecen justamente en un cuadro que originalmente aparece en Juan Francisco Romero Pérez y Rocío Larín Cerdán. Y ellos nos dicen, bueno, digamos, estudiar todas las dificultades, desde luego, tendría que ser más allá que un curso, más allá que un diplomado, porque es un campo, como ustedes pueden observar, muy amplio. Cada una de estas dificultades requiere de un análisis profundo para identificar en qué consiste, pero de momento, al menos de manera representativa y también buscando que esto nos motive en indagar un poco más, las comparto, ¿no? Las dificultades en el cálculo, como puede ser el déficit de atención sostenida, el déficit en el uso de memoria de trabajo, el déficit en elaboración y aplicación oportuna y eficaz de algoritmos o de otros procedimientos de pensamiento, el déficit en la automatización de las operaciones básicas, el déficit de conocimientos numéricos. ¿Sí? También tenemos dificultades en la solución de problemas, ¿sí? El déficit en la comprensión del enunciado y la traducción a un lenguaje matemático, el déficit en la elaboración y aplicación de estrategias y procedimientos de pensamiento matemático, el déficit en la representación coherente de la memoria de trabajo, de poder identificar las componentes de un problema, el déficit en representar en la memoria de trabajo un plan para encontrar la solución al problema, un déficit en la elaboración y aplicación de estrategias y procedimientos para controlar y supervisar el proceso de solución o de realización del problema, el déficit también de conocimientos matemáticos específicos, el déficit de metaconocimientos implicados en la solución de problemas, es decir, que el alumno se dé cuenta que además de los conocimientos que tiene, puede identificar la necesidad de otros conocimientos para resolver el problema. Y desde luego también hay otros aspectos personales relacionados, como por ejemplo el estilo cognitivo, que pudiese ser irreflexivo, es decir, que no, que no logra reflexionar en el desarrollo de las habilidades matemáticas. Y la reflexión es un elemento sumamente importante para hablar de la construcción del pensamiento matemático. También el impulso, el no controlar los impulsos, también puede ser otro aspecto. La motivación de logro, esta motivación de asumir que pues simplemente no lograremos resolver el problema al que nos enfrentamos. Tener un autoconcepto pobre, ¿sí? Sobre todo un autoconcepto académico con respecto a las matemáticas, que sea muy pobre, es decir, el asumir que no tenemos esa habilidad o que no somos capaces de poder resolver problemas matemáticos. El tener actitudes negativas hacia las matemáticas, muchas de ellas, como ya lo he comentado, por experiencias negativas que hemos vivido o que han vivido personas cercanas a nosotros y que nos han narrado. El poder atribuir a veces los fracasos a falta de capacidad y que en muchas ocasiones asumimos que el éxito se debe más a la suerte que a nuestra propia capacidad. Y desde luego, el tener expectativas negativas, ¿no? Entonces, estas son algunas dificultades. Y bueno, estas otras son algunas dificultades en la enseñanza de las operaciones básicas. Estas dificultades que también reconocemos el trabajo de Juan Francisco Romero y de Rocío Larín, que también a través de la revisión de una lista muy amplia de investigaciones, ellos logran identificar en la suma, errores en las combinaciones, el contar para hallar la suma, el añadir un número que se lleva al final, el olvidarse de añadir el número que se lleva, el reiniciar la suma parcialmente hecha, el agregar
irregularmente el número que se lleva, el escribir el número que se lleva, el equivocar el número que se lleva, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí podemos encontrar esta lista de dificultades de aprendizaje que nosotros podemos identificar en la suma, en la resta, en la multiplicación, en la división. Y hago un poquito de énfasis en la división porque ya habíamos mencionado los retos que significan para la mayoría de los estudiantes dividir, porque ahí podemos encontrar errores en las combinaciones básicas, errores en la resta, errores en la multiplicación, hallar un resto superior al divisor, hallar el cociente por sucesivas multiplicaciones, el olvidar el resto, seguir dividiendo, el omitir el cero en el cociente, el omitir la cifra del dividendo, el equivocar en sí todo el proceso, el contar para hallar el cociente, etcétera. Entonces, estos son algunos ejemplos. Esta es, desde luego, una colección de diversas investigaciones. Probablemente no sea una lista completa, porque probablemente desde nuestra práctica, y esto es un ejercicio interesante, tal vez alguno de ustedes podría identificar algunas dificultades más a las que ya aquí se comentan. Muy bien, me gustaría con ello concluir esta parte que tiene que ver con algunas dificultades de aprendizaje en la enseñanza de las matemáticas. No hemos visto todas las dificultades, como hemos comentado, es una pequeña introducción y es un camino, desde luego, muy amplio que seguir. ¿Qué camino queremos seguir para nuestra última sesión? Pues bueno, vamos a hablar un poco sobre el lenguaje y después vamos a tratar de hablar sobre esta conexión muy especial que se da cuando hablamos de las barreras del aprendizaje y la participación, que no hemos todavía atendido bajo ese enfoque, bajo esa perspectiva, pero que vamos un poco encaminados hacia ello. Ahora me gustaría cerrar esta sesión hablando de una exposición, un breve artículo eh, muy interesante del que nos habla Mario Montalbetti por allá por el año 2012 sobre el lenguaje. ¿Sí? Y Montalbetti nos hace algunas precisiones sobre el lenguaje. Por eso es que tomo exactamente la misma idea que él escribe como título en su ensayo, que son justamente tres ideas equivocadas del lenguaje. Y voy a permitirme hablar del lenguaje sin escribir una definición del lenguaje. Espero que con estas tres ideas a las que voy a referirme, motive de manera positiva o de manera negativa, porque podría ser que alguien no estuviese de acuerdo con las ideas de Montalbetti, para generar discusión en nuestra próxima sesión de clase, que será el cierre de esta primera etapa del diplomado en neuroeducación. Bueno, lo primero que quiero hacer es invitarles a que busquen a este autor, Mario Montalbetti, que escribió justamente el artículo en el que he basado estas últimas dos láminas el día de hoy, pero que además participó hace algunos años, estuvo en nuestro país, particularmente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar esta serie de reflexiones que hace sobre el lenguaje. Y él, en tres ideas equivocadas del lenguaje, trata de decirnos por qué estudiar un poco sobre el lenguaje es algo especial. ¿Sí? Creo que en gran medida esta noción es muy interesante. Y la primera de ellas es, yo estoy hablando de estas ideas de manera muy breve, pero si revisan el documento original de este autor,
que de hecho tiene algunas conferencias también en algunas plataformas, van a poder profundizar. Voy a procurar poner algunos videos también de este autor en nuestra plataforma de Cloud. Van a poder profundizar esta noción a la que Montalbetti se refiere. Bueno, pues la primera de ellas es que el lenguaje, muchas personas creen que el lenguaje se puede estudiar como cualquier otra cosa. Y cuando Montalbetti se refiere a ello, se refiere un poco a esta noción de que asumimos de que estudiar el lenguaje es como estudiar cualquier otro campo del conocimiento, y a veces no observamos que el lenguaje tiene ciertas características en su estudio que le son propias, ¿sí? Una de ellas es que, me disculpo porque hay un error en la nota, pero es que el instrumento para estudiar el lenguaje es el lenguaje mismo. Esto es muy interesante, porque cuando nosotros estudiamos campo de conocimiento, a veces el método en el que lo estudiamos no es el mismo, es otro objeto. Entonces, estamos hablando de un objeto de estudio que está siendo estudiado por sí mismo. ¿Sí? Es decir, el lenguaje es un objeto de estudio y su propio instrumento de estudio a la vez. ¿Sí? Esa es la primera observación que nos hace este autor. La segunda tiene que ver con una noción que se hace popular y que inclusive podemos encontrarla en diversos diccionarios, pero en la cual Montalbetti no está de acuerdo. Aquella idea que nos dice que el lenguaje fue inventado por los seres humanos para comunicarse. Y la visión de Montalbetti es que nos comunicamos justamente porque tenemos lenguaje. Es decir, el lenguaje fue inventado por los seres humanos para comunicarse. Para Montalbetti es una idea equivocada. Más bien, porque tenemos lenguaje, es que nos comunicamos. Y el tercer punto tiene que ver con esta visión del significado. ¿Sí? Esta visión del significado que él la complejiza, ¿sí? Y que nos hace ver que en muchas ocasiones esta noción de definición que seguimos son imperfectas y que muchas veces pueden ser hasta circulares. Y esto nosotros lo podemos, en muchas ocasiones, podemos tener la oportunidad de explorarlo cuando buscamos el significado de alguna palabra en el diccionario. ¿Sí? No siempre esa definición que aparece, no siempre ese significado, perdón, que aparece en el diccionario, realmente nos da una noción de significado. Al menos no en el sentido en que este autor lo expresa. Es decir, él asocia la idea de que a través del lenguaje le asociamos a la palabra significado. Y entonces, lo que se busca en cierta medida es establecer alguna relación entre la palabra y el objeto. Entre la palabra y el objeto. Y esto, desde luego, genera algo que llamamos el problema de la referencia. Porque la palabra pareciera que tiene significado cuando pues puede establecerse una relación con el objeto. ¿Sí? Es decir, el significado aparece como este punto que conecta la noción de palabra con el objeto. Y de hecho, él hace un cuestionamiento muy interesante. Por ejemplo, un niño puede
ver a un animal, un perro, y puede, una experiencia en casa, si tiene un perrito en casa, identificar, ah, mira, eso es un perro. Puede ver una imagen y decir, ah, eso es un perro. Pero después el niño va aprendiendo otras cosas. Por ejemplo, va aprendiendo que a lo mejor el perro es un animal vertebrado. A lo mejor va aprendiendo que el perro tiene la característica, ¿sí? Por ejemplo, tiene 4 patitas, cuadrúpedo. Y otra característica, y otra característica. Y podríamos decir que tal vez estas características nos ayudan a darle significado a la palabra perro. Pero el niño puede saber que es un perro antes de conocer esas palabras. Bueno, no quiero hablar más, pero lo que quiero decir es que justamente comprender la noción de significado eh, es una noción mucho más compleja, que va más allá, desde luego, del objetivo de este diplomado. Solamente quería introducir esta noción de el lenguaje con estos 3 puntos, y desde luego será la siguiente sesión cuando vamos a poder profundizar mucho más en detalle. Estoy de acuerdo, el niño asocia la palabra con el objeto, ¿sí? Y parte de esa asociación es que en cierta medida, pues es así que en cierta medida le va dando un significado. Bueno, pues